¿Qué tal, jóvenes? Hoy vamos a ver rotación de cuerpo rígido. Hasta ahora habíamos visto cinemática y la parte de mecánica lineal. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con la rotación. ¿Qué es la rotación? Pues cuando algo gira, ¿no? En sencillas palabras. Cosas que giran. Entonces, ¿cómo podríamos analizar algo que está girando constantemente? Pues vámonos al caso más sencillo. Aquí en esta figura eh, nos dan una partícula que primero está en el punto A y se mueve en una trayectoria circular hasta el punto B. Entonces, ¿qué intervalo de tiempo va a tardar en recorrer esto? Le vamos a llamar delta t, porque en este caso sería el tiempo final y aquí el tiempo inicial. Es donde empieza, donde termina, y la diferencia pues es delta t. Y entonces esta línea que va desde el origen, que es nuestro sistema de referencia, al punto donde está la partícula, la distancia total, le vamos a llamar r, que viene siendo el desplazamiento, ¿verdad? Y se va a mover un ángulo en total de delta t, perdón, de delta teta, que es el ángulo. Acá está en ángulo final, está al principio en un ángulo inicial, entonces este ángulo va a ser delta t. Entonces, ¿qué podemos deducir ahí? Pues primero, ¿cómo podríamos calcular, por ejemplo, su velocidad? Si tiene aceleración, cómo se relacionan. Vamos a ver. Primero, ¿cómo se relaciona? O sea, si queremos saber su velocidad, vamos a ver cuánto en total se movió, ¿verdad? Pero si se fijan, esto no es una línea recta. Si fuera una línea recta, de aquí hasta acá, ¿verdad? Pero en este caso pues no es una línea recta, es una curva, es parte de una circunferencia. Entonces, ¿cómo se relaciona la verdadera distancia que estamos recorriendo, que es curva, le vamos a llamar S, con por ejemplo nuestro ángulo? Pues muy fácil. Si recuerdan, un círculo tiene un total de un ángulo de 2π radianes, ¿verdad? ¿Por qué son 2π radianes? Porque nuestra fórmula de perímetro nos dice que es igual a 2π por el valor del radio. Entonces, siempre que tengamos un círculo, su perímetro en total, la distancia total del círculo va a ser de 2π por r. Entonces, si nosotros nada más agarramos un cachito, por ejemplo ¿cómo podríamos saber qué distancia corresponde del círculo? Pues muy fácil, tiene que ser proporcional, ¿no? Si agarras la mitad del círculo, pues es la mitad del perímetro. Si agarras un cuartito, es un cuarto del perímetro, etc. Entonces, si a esto le llamamos ángulo, pues entonces tiene que ser la proporción del total del círculo con el ángulo, ¿no? Es decir, la proporción que es 2π, es el total del ángulo de todo el círculo entre nuestro ángulo, tiene que ser la misma proporción del perímetro entre nuestro perímetro, entre nuestra porción de círculo que le llamamos S. Entonces, en este caso, como el perímetro es 2π por r, pues tendremos 2π sobre teta igual a 2πr entre s. Y pues esta ecuación está muy sencilla de resolver. Se cancelan los 2π porque están a ambos lados de la ecuación. Este pasa para acá multiplicando, este también.
Entonces nos queda S es igual a R. Entonces, siempre para obtener una porción de circunferencia, pues simplemente es multiplicar el radio por el ángulo. Ojo aquí, el ángulo siempre es radianes. Ya a partir de aquí prácticamente bueno, sí pueden utilizar grados, pero en la mayoría de las fórmulas ya de este tipo de análisis vamos a usar radianes. Entonces, fíjense, si digamos que es teta, o bueno, el cambio de nuestro ángulo respecto al tiempo, digamos que es constante. ¿A qué le suena eso? Es el análogo, pues, del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Porque en el movimiento rectilíneo uniforme, nuestro desplazamiento, nuestro cambio en X respecto al tiempo, era constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Y esto, pues, era la velocidad, es decir, decíamos que tenía una velocidad constante. Aquí va a ser algo muy similar, nada más que en vez de llamarle v, le vamos a llamar omega, y esto va a ser una velocidad angular. Si es constante siempre, le vamos a llamar movimiento circular uniforme, ¿verdad? En este caso, pero no necesariamente es constante. Movimiento circular uniforme o movimiento rotacional uniforme. Sin embargo, si no es constante, este de todos modos cumple una función, es la de dar la velocidad angular o medio. Recuerden que en este caso de movimiento rectilíneo uniforme también era velocidad promedio cuando simplemente considerabas el desplazamiento entre el tiempo. Entonces ya tenemos una expresión para la velocidad angular. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, si nosotros ya no consideramos la velocidad angular constante, sino que tenemos un cambio en la velocidad angular respecto al tiempo y es constante, entonces esto pues, es el análogo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Donde nuestro cambio en la velocidad respecto al tiempo era una constante, era una aceleración, ¿verdad? Entonces ahora, en este caso, le vamos a llamar alfa y al alfa le vamos a llamar eh, aceleración angular. Y entonces, con estas dos cosas, pues tenemos unas ecuaciones que son muy parecidas a las del movimiento rectilíneo uniforme, donde podemos calcular pues, básicamente lo que queramos, ¿no? En cuestión de cinemática, de traslaciones. Entonces, para omega constante, que es nuestra velocidad angular constante, tendremos una ecuación de posición, que en este caso en vez de la posición va a ser el ángulo, y nuestra función de ángulo respecto al tiempo es simplemente omega t más un ángulo inicial. ¿Y qué más podemos calcular? Podemos calcular la omega, que ya dijimos que es simplemente el desplazamiento angular total, es decir, el cambio en el desplazamiento respecto al cambio en el tiempo. Y pues ya básicamente eso, ¿no? En la parte donde tenemos omega, perdón, una aceleración angular constante,
pues tendremos una ecuación de aceleración angular es igual al cambio en omega respecto al cambio en el tiempo. Tendremos también una ecuación donde podremos calcular omega, que va a ser igual, omega en función del tiempo, va a ser igual a 1/2 de alfa por t cuadrado, omega inicial por tiempo, más, bueno, ya. Este era para omega, ¿verdad? Entonces aquí nada más era alfa por t más omega inicial. Y si queremos calcular la posición angular respecto al tiempo, ahora sí sería un medio de alfa t cuadrada más omega inicial por tiempo más posición angular inicial. Entonces, si se fijan, estas son análogas totalmente a las ecuaciones de cinemática que ya vieron de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A ver, déjenme ver qué más. Entonces tenemos esto. Recuerden que no es lo mismo las velocidades promedio a las velocidades instantáneas. Entonces, en el caso de la aceleración, es totalmente igual que en el movimiento rectilíneo. Bien, entonces, si se fijan, también podemos deducir ecuaciones como esta, donde tenemos, en el caso de la velocidad de movimiento rectilíneo, tenemos, por ejemplo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia o el cambio en la posición. Todas estas ecuaciones son exactamente las mismas. Entonces ahí no tienen que preocuparse mucho por aprendérselas, simplemente con que recuerden las de movimiento rectilíneo, pues ya con eso. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, este ejemplo. Una rueda da vueltas con una aceleración constante de 3.5 radianes sobre segundo cuadrado. Si la rapidez angular de la rueda es 2 radianes sobre segundo en el tiempo inicial igual a 0, ¿cuál va a ser su desplazamiento angular? ¿Y cuántas vueltas da en 2 segundos? Entonces, el desplazamiento angular, ¿cómo lo calculamos? Con la desplazamiento angular final menos el desplazamiento angular inicial. Entonces, simplemente sería calcular un medio de alfa, que es nuestra aceleración angular por el tiempo al cuadrado, más nuestro más nuestra velocidad inicial, es velocidad angular inicial por el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Y ahí es tan sencillo como sustituir los datos. La velocidad angular son 2 radianes sobre segundo, el tiempo son 2 segundos, la aceleración angular son 3.5 radianes sobre segundo cuadrado, y de nuevo el tiempo 2 segundos, metemos en la calculadora y nos da 11 radianes. Entonces 11 radianes, ¿en cuántos grados son? Son 630 grados. Hacemos la conversión sencilla, que es simplemente multiplicar por 180 grados y dividir entre pi. ¿Y a cuántas revoluciones equivale? Pues cuántos grados tiene cada revolución. Tiene 360, una revolución es una vuelta. Entonces, simplemente dividimos entre 360 grados y nos da 1.5 revoluciones. Pues vamos a ver cómo se relacionan las cantidades angulares con las cantidades translacionales.
Entonces, ya habíamos dicho, eso algo muy importante, que S es igual a RT. Pero entonces, si queremos el cambio en la posición respecto al tiempo, es el cambio en R teta respecto al tiempo. ¿Y esto qué es? ¿Qué es el cambio en la posición? El desplazamiento total, la distancia total recorrida respecto al tiempo. Pues es nada más y nada menos que la velocidad. Entonces, la velocidad es el cambio en R teta, pero R, como dijimos que nos estamos desplazando en un movimiento circular, R es constante, va a ser siempre igual en todos los puntos. Entonces lo podemos sacar de aquí del delta para expresar que simplemente es el cambio en nuestro ángulo dividido entre el tiempo multiplicado por el radio. ¿Y qué es el cambio en el ángulo respecto al cambio en el tiempo? Pues es omega, ya lo definimos. Entonces nuestra velocidad también la podemos escribir como R por omega. ¿Se imaginan cómo podríamos escribir la aceleración tangencial? Va a ser R alfa, curiosamente. De nuevo, la aceleración es igual al cambio en la velocidad respecto al tiempo, y el cambio en la velocidad sería el cambio en R omega al tiempo, y de nuevo R es constante, entonces sería R delta omega delta t. Entonces R es igual, perdón, A es igual a R por... Ya tuvimos estas dos ecuaciones. Eh, Hay muy importante la aceleración centrípeta. ¿Cómo podemos saber o de dónde sacamos la fórmula de una aceleración centrípeta? Pues anteriormente ya habíamos definido que para un movimiento circular uniforme la podíamos escribir como v cuadrada sobre r, ¿verdad? Entonces, si la aceleración centrípeta, bueno, esta es aceleración tangencial, la aceleración centrípeta que ya dijimos, esto es para un movimiento circular uniforme, habíamos dicho que era v cuadrada sobre r. Esto siempre que la velocidad angular sea constante. Entonces, si la velocidad es r omega, pues tendríamos r omega al cuadrado sobre r. Esto es igual a r cuadrado omega cuadrada sobre r. Esto es igual a r omega cuadrada. Es otra fórmula, otra forma de escribir nuestra aceleración centrípeta. Y sabemos el radio y sabemos la velocidad angular. Ahora, otro concepto importante, el momento de torsión. ¿Qué es el momento de torsión? Si nosotros aplicamos una aceleración a una masa, ¿por qué? Es porque tenemos una fuerza, ¿verdad? Entonces, de las leyes de Newton teníamos que fuerza era igual a masa por aceleración. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una, una aceleración angular? ¿Podríamos tener una ecuación similar a esta? Resulta que sí. Resulta que eh, la fuerza es proporcional a la masa y proporcional a la aceleración, ¿verdad? Entonces, yo,
Si defino algo que vamos a llamar momento de torsión y lo defino como el radio por una fuerza, esto va a ser vectorial, ahorita vamos en detalle eso, resulta que va a ser una cantidad que nos va a servir mucho para el análisis de los movimientos. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínense este caso con la figura de una llave, ¿no? Que lo usamos. Cuando tiramos una llave, una tuerca con una llave, es mucho más fácil si la giramos desde el extremo, ¿no? Si desde aquí le estamos girando, batallamos un poco menos para lograr ese movimiento que si, por ejemplo, la giramos así desde el inicio, ¿no? También una puerta, ¿por qué las perillas de las puertas están en el extremo y no así sobre el eje? Porque es mucho más fácil girar una puerta desde el extremo. Entonces, la fuerza que aplicamos tiene una mayor tendencia al girar alrededor del eje entre más distancia haya. Entonces, aquí hay una razón de proporcionalidad, ¿no? A esta capacidad de girar le vamos a llamar torsión. Y entonces vamos a tener mayor capacidad de girar, es decir, mayor torsión, entre más fuerza apliquemos y entre más lejos estemos del punto donde se va a girar. Entonces, a veces lo podemos poner como R por F o simplemente por D. D va a ser pues la distancia. Además, depende de el ángulo con el que aplicamos la fuerza o el ángulo respecto al que estemos con el radio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si lo hacemos directamente hacia 90 grados que si, por ejemplo, lo quisiéramos hacer colinealmente con nuestro radio. Si lo quisiéramos hacer colinealmente, pues simplemente empujaríamos aquí nuestra tuerca. En cambio, la queremos girar, entonces lo tenemos que hacer perpendicularmente. Bien, entonces, básicamente, nuestra torsión es esta, y le vamos a llamar torsión, que va a ser un vector, de hecho, va a ser el producto, de hecho no va a ser producto punto, va a ser producto cruz. Producto cruz entre R y F, después repasamos qué es el producto cruz, pero creo que ya lo debieron ver en la parte de vectores, que viene siendo la magnitud de esto, es la magnitud de R, por la magnitud de F, por el seno del ángulo que hay entre las dos. Entonces, si por ejemplo, aquí está esto, aquí está este es el punto de rotación, esto es el punto donde se aplica la fuerza. Entonces, si la fuerza se aplica en este ángulo, sería multiplicar el valor de la fuerza por el valor de R, que es la distancia, y por el seno de nuestro ángulo. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Por ejemplo, tenemos un cilindro de una pieza al que se le da forma, que se muestra en esta figura. Y
El cilindro es libre de dar vuelta en torno al eje central, como se muestra en el dibujo. Una cuerda enrollada en torno al tambor, que tiene radio R1, ejerce una fuerza T1 hacia la derecha sobre el cilindro. Entonces, ¿cuál va a ser el momento de torsión neto que actúa sobre el cilindro en torno al eje de rotación? Am, entonces, fíjense. em, entonces tenemos dos fuerzas, ¿no? Tenemos la fuerza T2, que es una tensión, y la fuerza T1. En este caso, aquí va a estar el centro de rotación. Y así como en las leyes de Newton hacíamos sumatorias de fuerzas, es igual a la fuerza total ejercida, aquí vamos a hacer sumatoria de torsiones. Entonces la sumatoria de torsiones sería la torsión 1 más la torsión 2. Queremos saber cuál es el momento de torsión total, entonces vamos a sumar las dos. Esto es importante. Una está jalando hacia la derecha y otra está jalando hacia la izquierda, ¿verdad? Perdón. Pues sí, hacia la izquierda o hacia abajo. Entonces, si se fijan, una está jalando en este sentido y la otra está jalando en este sentido. Entonces, ¿cómo podríamos decir ahí que, por ejemplo, las vamos a sumar? Tendría más sentido restarlas, ¿no? Entonces, para esto, vamos a adoptar una convención de signos donde si gira en el sentido de las manecillas del reloj va a ser negativo y si gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj va a ser positivo. Casi siempre en toda la física cuando se trata de rotaciones es así es por ejemplo los ángulos. Cuando ustedes miden un ángulo, lo miden de aquí para acá, ¿verdad? Aquí dicen que son 40 grados, por ejemplo. Pero si miden un ángulo acá, dicen que son, es decir, van hacia allá, es positivo, y si van hacia abajo o hacia la izquierda, son menos 40 grados. Ese es básicamente el sistema de convención que se usa. Entonces, en este caso, el positivo, ¿quién va a ser? Pues el de R2, ¿verdad? Entonces, recuerden que la tensión es una fuerza, no se confunda tensión con rotación. Entonces, la tensión 1 sería fuerza 1 por T mayúscula 1, y la T2, que va en sentido contrario, perdón, esa sería menos, y la tensión 2, radio 2, sería en sentido positivo, entonces sería más. T2 por T2. Y pues así, tan sencillo como eso. Después, ok, entonces lo que habíamos dicho es de que teníamos leyes de Newton donde teníamos la fuerza total es igual a la masa total por la aceleración total, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si queremos analizar eso con la torsión? Si queremos analizar lo de la torsión, habíamos dicho que la torsión es igual a R por este
R por F, ¿verdad? Pero F es igual a M por A, ¿verdad? Entonces, R por M por A es igual a la torsión, pero A era igual a R alfa, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Entonces tenemos R por M por R por alfa. Entonces, si se fijan, tenemos dos R's. Eso es R cuadrada. M alfa. Y entonces a esta cantidad es R cuadrada por M de una sola partícula, ojo. R cuadrada por M. Le vamos a dar un nombre muy especial. Le vamos a llamar I. Entonces, de esta manera, tendremos la ecuación momento de torsión es igual a I por alfa. Y así tenemos una ecuación muy parecida a F igual a M por A. Entonces, en el caso de F igual a M por A, decíamos la fuerza es proporcional a la masa. Entre más masa, más fuerza vas a requerir para moverla. Y entre más fuerza hagas, pues más aceleración vas a tener. En el caso de la torsión, entre mayor torsión, mayor aceleración angular. Es decir, más lo vas a girar. Pero también, entre más torsión haya, o bueno, entre tenga una I mayor, vas a necesitar una mayor torsión para poder girar tu objeto. ¿Y qué es la I? Pues ya dijimos, I es igual a R cuadrado por M. Entonces, entre más masa tenga, más difícil es girar. Y también, entre más alejado esté, más difícil va a ser girar. Dicho a una misma aceleración. Entonces, esto es una ecuación muy importante. Función es igual a I por... Y entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una I de un objeto que tiene muchas partículas? Por ejemplo, pueden imaginarse una dona, un CD, tal cual un disco giratorio. ¿Qué pasaría si tuviéramos muchas partículas? Pues tendríamos que decir que la I total es igual a la suma de cada una de las I's individuales, ¿verdad? Entonces sumaríamos cada una. Y, por ejemplo, si esta le llamáramos R, o bueno, RI, R1, R2, o sea, las distancias, ¿no? Ahí está, R3, etcétera, hasta el infinito. Pues sería R1 por masa 1, esto cuadrado, más R2 por masa 2 cuadrado, más etcétera. Obviamente, en casos de sólidos reales, pues no lo vamos a hacer porque esto nos llevaría a sumar infinitas cosas, suponiendo que pueden ser infinitos. Pero ahí es donde llega la parte del cálculo y las integrales, que se supone que ahorita ustedes no necesitan manejarlas, entonces no vamos a adentrarnos en este detalle. Pero ya tenemos calculados algunos de los momentos de inercia, ¿cierto? A esta I le llamamos momento de inercia. Entonces, cuando son sólidos, ya tenemos momentos de inercia calculados algunos, para algunos sólidos, de los más comunes, por ejemplo, cilindros, cascarones o aros, cilindros sólidos, placas rectangulares, barras y esferas. Entonces, vamos a ver. Eh, Básicamente aquí
nuestra moraleja es que el momento de torsión neto simplemente va a ser I por alfa, así como en las leyes de Newton decíamos que la fuerza neta o fuerza total, que es la suma de todas las fuerzas, va a ser igual a masa por aceleración. La fuerza de todas las torsiones va a ser igual a I, que es el momento de inercia, por alfa, que es nuestra aceleración rotacional. Por ejemplo, si tenemos una barra uniforme de longitud L, masa M, unida en un extremo a un pivote sin fricción, como se muestra en esta figura, se libera desde el punto donde está horizontal. ¿Y cuál sería la aceleración angular inicial de la barra? Y la aceleración traslacional inicial de su extremo derecho, es decir, en este punto. Entonces, primero, ¿cómo encontraríamos la aceleración angular que es alfa? Pues ya dijimos, ¿no? La torsión es igual a I por alfa. Entonces, alfa sería igual a I entre la torsión. Sí sabemos cuál es I. En el caso de las barras, aquí cuando una barra gira respecto a su extremo, la I es un tercio de la masa total por la longitud al cuadrado. Es un tercio de masa por longitud al cuadrado entre la torsión. Pero ¿cuál es la torsión? ¿Cómo podremos saber eso si no sabemos cuál es la aceleración rotacional? Pues habíamos dicho también que la torsión es igual a R por F, por seno del ángulo. Entonces, ¿cuál es R? ¿Dónde se está aplicando la fuerza? Pues vamos a imaginarnos que la fuerza se aplica justo sobre el centro de masa. No estoy seguro de si ya vimos centro de masa, pero el centro de masa supondríamos, en este caso, la barra es uniforme, entonces estaría a la mitad. Sería un medio de L. Entonces, eso sería igual a R, porque desde aquí se estaría aplicando la fuerza. ¿Y qué fuerza sería? Pues la fuerza de la gravedad. El peso, es decir, masa por la la aceleración gravitacional. Entonces, nuestra torsión va a ser un medio de L por mg por el seno del ángulo. ¿Y qué ángulo está haciendo? Como está totalmente horizontal y la fuerza es vertical, pues entonces es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces el seno de 90 es 1, simplemente se deja así. Entonces un medio de LMG es igual a, pues I por alfa. Entonces, esto vendría siendo la torsión. Entonces aquí pues ya simplemente nuestra alfa sería un tercio de la masa por longitud al cuadrado entre un medio de L mg. Entonces nuestra aceleración angular sería, se eliminan las L, se elimina una L y se eliminan las M, nos quedaría L entre 6G. A ver. Perdón, era al revés. Era alfa es igual a I entre. Es igual a T entre I. Entonces era al revés. Ah, ah, ah. Lo voy a poner aquí, 1 sobre. Podríamos decir 1 sobre alfa es igual a esto, 1 sobre alfa igual a esto.
Entonces, además, este 2, o sea, el 3 pasa para abajo, pero el 2 pasa para arriba. Entonces quedaría como aquí un 2, aquí un 3. Entonces alfa sería a 3G sobre 2L. Nada más verifico aquí. 3G sobre 2L. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo sabríamos cuál es la aceleración traslacional en el extremo derecho? Entonces, en este caso, ¿cuál es el radio de rotación? Pues es la L completa, porque queremos saber en ese extremo derecho. Entonces, eso estaba bien fácil porque la aceleración traslacional simplemente es R por alfa. Entonces, la aceleración es igual a R por 3G sobre 2L. Y R que era, pues era L, ¿verdad? Entonces, la aceleración es igual a 3G sobre 2. Bien. Ahora, una rueda de radio R, masa M y momento de inercia I se monta sobre un eje horizontal sin fricción, como se muestra en esta figura. Y cuando la rueda se libere, el objeto pues va a acelerar hacia abajo, ¿verdad? Y la cuerda se va a desenrollar y la rueda pues va a girar con una aceleración angular, obviamente. Queremos encontrar una expresión para la aceleración angular de la rueda, la aceleración traslacional del objeto y la tensión en la... Entonces, va a tener una tensión, va a tener el peso aquí y pues va a tener eh, nuestro movimiento circular. Entonces, primero podemos hacer una ecuación de fuerzas. ¿Qué tal si hacemos una ecuación de fuerzas para la masa? La sumatoria de fuerzas para la masa va a ser igual a mg, que va a ir para abajo, y nuestra tensión, que va a ir para arriba, ¿verdad? Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien. Entonces, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Y también vamos a tener una ecuación que nos va a involucrar, pues, ¿qué cosa? El movimiento rotacional. Entonces, tendríamos la torsión, que es igual al radio por la aceleración angular, perdón, el radio por la fuerza, que va a ser la tensión también, pero al mismo tiempo vamos a tener que la tensión es nuestro momento de inercia por alfa. Entonces tenemos la ecuación RT es igual a I por alfa. Y si se fijan, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos de dos, o sustituimos A es igual a R alfa, o sustituimos alfa es igual a A sobre R. Yo recomiendo, no, pues la que sea. Entonces, aquí simplemente se trata de hacer un sistema de ecuaciones. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Podemos, por ejemplo, ¿qué es lo que nos piden primero? Nos piden primero la aceleración angular. Entonces, digamos, vamos a sustituir A por R alfa. Entonces, en esta ecuación tendríamos menos mg más t es igual a m r alfa. Y tendríamos la ecuación rt es igual a I. Entonces,
por sustitución, de aquí podemos decir que T es igual a I alfa sobre R. Entonces, si lo sustituimos aquí, nos quedaría menos mg igual a mr alfa. Y aquí faltaba más t, entonces aquí iría I alfa sobre R. Entonces simplemente alfa sería igual a lo que tenemos acá, que era I alfa. Perdón, vamos a pasar todo de un mismo lado para factorizar el alfa. Entonces, digamos, pasamos para acá restando, nos quedaría I alfa sobre R menos mr alfa. Esto es igual, pasamos sumando a mg. Entonces, alfa por I sobre R menos mr es igual a mg. Entonces, si hacemos esta suma, alfa igual a, perdón, antes de igualar, hacemos la suma de paréntesis, r i menos m r cuadrado. Es curioso porque esta m r cuadrado sería como el momento de inercia de solamente la partícula, es decir, la masa, como si estuviera girando en, en nuestro eje de rotación de mg. Entonces, alfa es igual, pasamos del otro lado y volteamos la fracción, entonces nos quedaría rmg sobre i menos mr cuadrada. Y teníamos que para un disco o rueda, su momento de inercia sería un medio de mr cuadrado. Entonces alfa es igual a rmg sobre un medio de mr cuadrada menos mr cuadrada. Entonces, si se fijan, tenemos un medio de algo menos un medio de algo, perdón, un medio de algo menos uno completo de ese mismo algo, nos queda lo mismo, pero menos y menos un medio. Es rmg entre un medio de mr cuadrada. Entonces, esto es igual, se eliminan las m's y una de las r's, y el 2 se pasa para arriba, menos 2 g sobre r. Esta es nuestra aceleración angular. ¿Cuál se me hace un poco? Ah, ok, ya. Aquí no, las M's no se podían sustituir porque la I de esta M eh, ya. Esta M es del cilindro y esta M es del cubo. Entonces, déjenme ver. Y les ponen dos,
Dos distintas. Mm, bueno, el punto es de que eh, si lo podemos expresar así, E sobre R más, y según yo estas no las podemos combinar. Eh, entonces, lo que podemos, creo que estas dos sí se pueden combinar. Entonces, nos quedaría G sobre I sobre RM menos R, ¿no? Sí. Entonces, así lo podemos dejar, ya para no hacernos tantas bolas. Entonces, pues la aceleración angular simplemente sería, perdón, la aceleración simplemente sería R por alfa. Entonces sería igual a G R entre I sobre RM menos R, podemos dejar así. Y la tensión, pues simplemente sería del sistema de ecuaciones. Ya tenemos alfa, ya tenemos R, entonces la T simplemente es I alfa. Con los datos y pues listo. Esto sería todo lo que veríamos por hoy. Pueden hacer este ejercicio que es de 4 esferas que se giran. Igual es pura sumatoria de torsiones. Y pues la siguiente clase revisamos otro tipo de cosas. Por ejemplo, la máquina de Atwood, pero ahora ya con la polea que tiene masa y movimiento de rodamiento. Y pues ya. Ya después empezaremos a ver, por ejemplo, cómo se usa esto, pero ahora con mecánica. Bien, entonces, esto sería todo por hoy. Nos vemos pronto.